Hola viajeros, hoy les traigo una guía actualizada de armas, el cual les va a ayudar según el punto en el que se encuentren en el juego, ya sea que estén empezando o si no hayan terminado toda la historia principal de esta. Primero, hablemos del postgame. Una vez terminado el combate en el cielo, tenemos dos series a tener en cuenta. Como primera opción, podemos seguir usando las armas de la serie Brilliant y Arcane Hallowblade, por el hecho que tienen el quitalímites, con el cual podemos añadir hasta un total de 100.000 de daño. Como segunda opción, podemos usar también las armas de la serie Fortuna, las cuales tienen un 10% adicional en el mundo de los vivos. Lo más recomendable para los combates, ya sea en el código de salvación, la arena y en cualquier otra zona enfocada en el mapa, lo mejor sería seguir usando las armas de la serie Fortuna, ya que tienen más daño que la serie Hallowblade, incluso en su máxima mejora. Además, pegan un 10% adicional a todos los enemigos de esta área. Eso sí, para optimizar el daño, deberían de llevar en sus equipos algún personaje que pueda aumentar el límite de daño de sus unidades. A lo mucho solamente podrán golpear hasta los 900.999 de daño. Ahora, ya sea que lleves personajes como Agnea, Solón y otros que nos pueden ayudar a subir este límite de daño, puedes llegar a realizar hasta más de 129.999 de daño como base, hasta incluso puedes llegar a superarlo. En el caso que no cuenten con ningún usuario que pueda quitar el límite de daño a sus DPS, lo mejor sería que sigan usando las armas de la serie Hallowblade, ya que como les comenté previamente, esta tiene la opción de poder aumentar el daño sin problema. Eso es con respecto al postgame. Ahora, en el caso del capítulo final de Bestower of All contra el jefe en el cielo, sí o sí, las armas más recomendadas para equiparlas a tus personajes serían la serie Brilliant y Arcane Hallowblade, por el 40% adicional de daño que estos pueden causar en dicha zona. Por un lado, si tus personajes son de full DPS, lo mejor sería equiparlos con las armas de la serie Brilliant, para aumentar el daño de dos habilidades hasta un máximo de 15 a 20%, y en las otras dos puedes equiparlas con dos ranuras de quitalímites de hasta un total de 50.000 cada una. Por otro lado, si tus personajes son de apoyo, lo mejor sería las armas de la serie Arcane, ya que puedes equipar dos ranuras también para aumentar el daño de dos habilidades, y aparte de eso también puedes aumentar el HP de tus personajes, con los cuales puedes llegar a tener hasta un total de 4.000. Hago un paréntesis aquí para mencionar que si quieres saber un poco más a detalle acerca de las armas vistas en el vídeo de hoy día, tales como las Soul Weapons, las armas Sacred, entre otras, en la descripción del vídeo te dejo los links para que los veas. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En el caso si estás dentro de los capítulos del 4 hasta el 6 en Bestower of All, las armas más recomendadas a usar serían las de la serie Thorn Hellblade, las cuales tienen un aura de color morado. Esta arma es la más efectiva a llevar equipada, ya que tenemos dos sellos de estados, los cuales nos van a aumentar el daño que podemos hacerles a los enemigos en el infierno. También tenemos un sello arco iris para aumentar la potencia de una habilidad, y por último tenemos un sello dorado de luna, el cual nos servirá para aumentar el límite de daño hasta 50.000 puntos. En el caso estés dentro de los capítulos del 1 hasta el 3 en Bestower of All, las armas más recomendadas a usar serían las de la serie Hallow Hellblade, las cuales tienen una aura de color amarillo. Esta arma es la más efectiva a llevar equipada, ya que tenemos un sello de estado para aumentar el daño de los enemigos que podemos causarles en esta zona, un sello arco iris para aumentar la potencia de una habilidad en particular. También contamos con un sello de atributo, el cual podemos usar para subir el HP hasta un total de 240 como máximo, y por último tenemos un sello dorado de luna, el cual nos servirá para aumentar el límite de daño hasta 50.000 puntos.
Si aún estás dentro de los capítulos de Bestower of Fame, Bestower of Power o Bestower of Wealth, en donde tienes que derrotar a Tatlock, Oshka y Serafina, las armas más recomendadas a llevar serían las de la serie Sacred. Esta arma es la más efectiva a tener equipada en todos tus personajes, ya que es la más equilibrada que puedes usarla, hasta los capítulos finales de estos, debido a que sus atributos de ataque físico y mágico están bien equilibradas y son bien altas, desde nivel base, a diferencia de las otras que para que puedas hacer un poco más de daño necesitan ser refinadas, y eso la verdad es algo que va a tomar mucho tiempo. Ahora, si buscas una alternativa efectiva sin la necesidad de farmear armas específicas por cada capítulo, las armas de la serie Void del crossover de Octopath Traveler por Live Alive son una excelente opción. Estas armas se caracterizan porque tienen una ranura para aumentar el HP, otra para subir el SP, también cuenta con un sello arcoiris para aumentar el daño de una habilidad y un sello para quitarnos el límite de daño. Además, cada una de estas armas en particular cuentan con una habilidad secreta. Por ejemplo, la espada del vacío tiene la característica de que te puede restaurar 300 de HP en cada turno, y así como los demás también tienen otros efectos secundarios. Los materiales de estas armas los puedes ir farmeando tras haber pasado los capítulos de Master of All, en donde vences al Rey Pardis III. He de mencionar que estas armas actualmente no están disponibles, ya que debido al cambio de servidor han bloqueado ciertos eventos, tales como para poder estar a la par con las versiones de SEA, de China y Corea. Así que solamente nos queda esperar a que regresen. Tienes que saber que este evento de Live Alive va a regresar, y lo hará ni más ni menos que seguro la quincena de febrero, ya que dentro del roadmap hay una silueta el cual pertenece a los personajes de Live Alive. Así que es solo cuestión de días para ver el nuevo retorno de estos personajes y de sus armas. Y con esto concluimos nuestra guía de armas. Como ves, elegir el equipamiento adecuado según la etapa del juego es clave para maximizar el daño de tus personajes en combate. Si esta información te fue útil, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte para más guías de Octopath Traveler Champion of the Continent. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.